Está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es El Señor es contigo. contigo. Bendita tú eres entre todas las entre todas las mujeres, mujeres, y bendito es y el bendito fruto es de el tu fruto vientre, del vientre Jesús. Jesús. Santa Santa María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por ruega nosotros por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora hora y en la de hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. San José, Ruega por nosotros. San Juan Diego, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día miércoles, con mucha alegría, seguimos con estas charlas. Y la última vez vimos el tema de la ideología de género. Y yo me convencí de que después de ver la ideología de género, es bueno hablar sobre la persona humana. ¿Quién es la persona humana? Porque si hay algo que ataca la ideología de género es la persona humana y la familia y la vida, pero la persona humana en última instancia. Entonces le pregunté a Bernardo, nos escribimos vía email, ¿no? Somos medios antiguos con Bernardo, y nos escribimos vía email y le pregunté qué le parecía eso de hablar de la persona humana después de hablar de ideología de género. Y me dijo, pero que sin duda eso era lo que había que hacer, que no lo dudara, que luego de hablar de ideología de género, que es una denuncia hacia una política internacional egoísta y agresiva, que ataca a la familia y al ser humano por distintas razones que ya hemos visto la vez pasada, es muy bueno anunciar ahora el Evangelio. Y Cristo enseña al hombre quién es Dios, un Dios Padre y misericordioso. Y Cristo enseña al hombre quién es el hombre, quién es el ser humano, varón y mujer. Y nos habla sobre nuestro ser, que somos privilegiados en el cosmos y que estamos llamados a una vida eterna, etc. Entonces, quiero hablar sobre esa dignidad del ser humano y quién es el ser humano. Así que para eso siempre me gusta comenzar las charlas mostrando las fuentes en las que me baso, ¿no? Además es un tema de justicia, hay que hacerlo. Entonces, en esta primera charla que vamos a tener sobre persona humana, tomo del libro del padre Bernardo Olivera, que se llama En soledad y solidaridad, tomo la segunda ejercitación, que habla de ascesis y persona. Yo tomo persona. Segunda ejercitación de En soledad y solidaridad del padre Bernardo Olivera, publicado por el Movimiento Soledad Mariana. Luego, si seguimos con el tema el próximo miércoles, Dios mediante, quiero decir unas palabras sobre otro libro del padre Bernardo Olivera. Este es totalmente sobre la persona humana. Se llama Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Y está publicado por Talitacum Ediciones. Eso será la próxima, Dios mediante. Unas palabras voy a decir sobre este libro. Quiero presentarlo. Y luego, por último, también quiero más adelante hablar sobre un documento de la Iglesia que fue publicado este año, hace 3 meses, el 25 de marzo del 2024, que se llama Dignitas Infinita, o sea, la dignidad infinita de todo ser humano. Es un documento, Dignitas Infinita, que se compra en cualquier librería católica. Es un documento que sacó el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ahora en marzo,
y con el visto bueno, por supuesto, del Papa Francisco. Y acá es muy interesante porque vuelve a tratar sobre la grandeza del ser humano, de todo ser humano, más allá de su circunstancia, situación, etcétera, sexualidad y lo que fuese, la dignidad de todo ser humano. Y finalmente, en el último capítulo, que es el capítulo 4, hace 13 denuncias contra violaciones graves hacia la dignidad del ser humano que hoy se viven. Y el capítulo 4 se titula Algunas violaciones graves hacia la dignidad humana. Por eso también quería presentar este documento más adelante. Pero empecemos despacito, paso a paso. Paso a paso. Voy a hablar entonces de este primer libro, como ya señalé, En Soledad y Solidaridad, la segunda ejercitación, donde habla sobre la persona humana. Me da mucha tranquilidad hablar sobre las fuentes porque yo en general tomo notas y apuntes de estos textos tan ricos, pero no lo desarrollo todo. Entonces uno puede después volver a las fuentes, a los libros, y tranquilo con las notas al lado es más fácil y puede leer el libro, ¿no? Y es muy interesante. Sobre todo en este tema va a haber toda una parte que la voy a sintetizar porque es muy larga y muy descriptiva. Ya les voy a contar. La persona humana. Son 3 temas que vamos a desarrollar sobre la persona humana. Primer punto, imagen de Dios y persona. Segundo punto, facultades del alma. Tercer punto, madurez integral relativa. Entonces comencemos por el primer punto. Imagen de Dios y persona. La imagen de Dios es lo más alto del ser humano. Es su vocación. Como aparece en el Génesis, ¿no? Fuimos creados a imagen de Dios. Génesis 1 y 2, capítulo 1 y 2. Es casi escrito poéticamente, digo yo, el Génesis 1 y 2. Es casi una poesía, la creación, como está escrito también. Y ahí aparece el ser humano, ¿no? Imagen de Dios, varón y mujer, mujer y varón, a imagen suya los creó. Es lo más alto del ser humano, es su vocación. En Cristo, imagen del Padre, hemos sido perdonados, sanados y elevados a la condición de hijos de Dios. En Él, Hijo eterno del Padre. Cuando viene Cristo por pura misericordia, Dios nos crea por misericordia, por amor infinito. Y cuando hemos pecado, el pecado es el mal uso de la libertad, ¿no? Es darle la espalda a Dios. Eso es pecar, usar mal la libertad. Y cuando el ser humano peca, Dios envía a su Hijo. Y cuando viene Cristo, no solamente nos salva, sino que nos eleva, nos abre la intimidad de Dios y nos hace hijos e hijas de Dios en Él, que es el Hijo eterno de Dios. Nos abre las puertas de la intimidad de Dios, de la Santísima Trinidad. Y ya no solamente somos imágenes de Dios, sino somos hijos e hijas en Él, en Cristo Jesús, Hijo eterno del Padre.
Su dignidad, la dignidad del ser humano, en el orden natural, reside en ser persona. Solo Dios y el hombre en la creación visible son personas. Las criaturas son hermosas, los animales, las plantas, las estrellas, etc. Pero solo Dios y el hombre son personas en la creación visible. Fuimos creados como personas, somos personas espirituales e inmortales, porque fuimos creados inmortales y espirituales. Después vamos a ver cómo, porque vino el pecado al mundo, entró el sufrimiento y la muerte, y Cristo vino a salvarnos. Y no solamente nos salvó, sino nos resucitó y venció al último enemigo, que es la muerte, resucitando para la gloria de Dios. Y nosotros resucitamos con Cristo Jesús. Somos personas al ser espirituales e inmortales. La persona es el centro, la causa y lo principal de las instituciones sociales. El centro. La libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. La libertad también es tarea, es un don y es tarea a conquistar. La misión dada al hombre es básicamente que se haga a sí mismo. Cuando decimos hombre, decimos varón, mujer, ¿no? Ser humano. La misión del ser humano es básicamente que se haga, que se construya o se reconstruya a sí mismo, con la gracia de Dios. El proceso histórico y concreto, como el hombre realiza ese desarrollo de ser el mismo, es la cultura. El proceso histórico y concreto, como el hombre se realiza, es la cultura. El mismo hombre es el objeto y término de su tarea cultural. Cultivar la vida, cultivarnos en la vida. Eso es la cultura. El mismo hombre es el objeto y término de su tarea cultural. Es esencialmente social. El pecado, el mal uso de la libertad, minó la dignidad humana. Cristo restauró la dignidad original que los hombres habían recibido al ser creados por Dios a su imagen. La restauró a la dignidad humana. La obra de Cristo perfecciona y consuma la índole comunitaria y social de la persona humana. No solamente nos hace más personas, sino nos hace más comunidad y más sociedad, mejor sociedad. Porque Cristo es el Salvador del mundo, del ser humano, del cosmos, de la historia.
de todo. Entonces la obra de Cristo perfecciona y consuma la índole comunitaria y social de la persona humana. La conciencia. La persona, en cuanto consciente, es capaz de saber quién es ella. Nosotros tenemos conciencia refleja, sabemos quiénes somos nosotros. Un animal, por ejemplo, no tiene esa capacidad de conciencia. Solo el ser humano, que es imagen de Dios, tiene conciencia y tiene esa conciencia refleja también, de saber quién es. Eso es la conciencia. La libertad. La libertad es la principal función del ser humano y lo que ennoblece su voluntad. Ennoblece su voluntad, porque la libertad reside en la voluntad del ser humano. En la facultad de la voluntad. Ahí reside la libertad. La persona, o sea, ser persona, es lo más importante del ser humano. La persona es en el alma aquello por lo que ella se posee y se dona. Implica identidad y relación conscientes y libres. La persona es en el alma aquello por lo que ella se posee y se dona. Implica identidad y relación consciente y libre con los otros y con lo otro. Por eso la persona es lo más importante del ser humano. La persona no es algo, sino un alguien con nombre propio e irrepetible. Es lo más importante del ser humano, es lo más profundo del ser humano. Yo, sin un tú, pierdo realidad y consistencia. La persona es un yo y también un nosotros. Es soledad como también solidaridad y comunión. Se trata de dos caras de una misma moneda, soledad y solidaridad. Eso es ser persona. Podríamos decir esta frase: persona es uno en relación. Uno en relación. Eso es ser persona. Uno en relación. Veamos las relaciones de las personas. Hijos de Dios, filiación. Hijos de Dios, filiación. Hermanos de los hombres, de los varones y las mujeres, ¿no? De los seres humanos, fraternidad. Constructores de una historia más libre, justa y solidaria, misión. Constructores de una historia más libre, justa y solidaria, visión. Entonces las relaciones son filiación, fraternidad y misión.
vamos siendo conciencia y libertad puestas en el mundo para hacer la verdad en el amor. Vamos construyendo, vamos siendo conciencia y libertad. Vamos siendo personas puestas en el mundo para hacer la verdad en el amor, para construir y reconstruir la historia con la gracia de Dios, como instrumentos de Dios, colaboradores de Dios. Entonces, esta frase es muy densa, ¿no? Vamos siendo conciencia y libertad puestas en el mundo para hacer la verdad en el amor. Bueno, esas son dos palabras sobre imagen de Dios y persona, que es lo que nos identifica, ¿no? Como seres humanos. Después vamos a volver a este tema. El segundo tema son las facultades del alma, o sea, ya empezamos a hablar de cómo está constituido el ser humano, ¿no es cierto? Yo en este punto voy a ser muy sintético y voy a poner los títulos porque, y después voy a decir unas palabras después, pero no voy a desarrollar todo porque sería para un curso, les aseguro. Es tan rico esta ejercitación de este libro que es para un curso, ¿no? Y no quiero cansarlos y tampoco tengo la capacidad para tanto. Pero sí les quiero presentar esta ejercitación. Y para presentarles esta ejercitación quiero mostrarles las facultades del alma. No sé si se va a llegar a ver lo que escribí, no sé, la parte técnica, no sé si se lee. No, no se lee. No se ¿No se lee, lee? Martín, no. Entonces, bueno, se lo leo yo. Tengo que aprender todavía a escribir con más, no sé, resaltando más las letras. Voy a decir un esquema que nos habla sobre las facultades del alma, ¿no? Están las capacidades o facultades sensitivas o inferiores. Y están las facultades espirituales o superiores. Están las sensitivas o inferiores y espirituales o superiores. Son dos grandes columnas, por decirlo así. Voy a hablar primero de las facultades sensitivas inferiores. Está las facultades de conocimiento, que son los sentidos, en la parte inferior del ser humano. Conocemos a través de los sentidos. Esto es para desarrollar mucho, ¿no? Y están también en las partes inferiores, facultades inferiores del ser humano, las facultades de tendencia. Uno tiende hacia. Es la afectividad. Entonces, las facultades de conocimiento son los sentidos. Las facultades de tendencia es la afectividad. Estamos hablando en las facultades sensitivas inferiores. Ahora vamos a las facultades espirituales o superiores del ser humano. Están las facultades de conocimiento, que es la inteligencia. Y está la facultad de tendencia, que es la voluntad. Bueno, esas son las facultades tanto inferiores como superiores. Las inferiores son los sentidos en el conocimiento, la afectividad en la tendencia.
Las facultades superiores son en el conocimiento, la inteligencia y en la tendencia, la voluntad. Y por supuesto somos una unidad, todo se interrelaciona. Solamente digo eso, porque si desarrollamos esto, es realmente para un curso, porque de cada cosa va desarrollando el padre Bernardo muy descriptivamente cada una de las cosas, cada una de las facultades, qué son los sentidos externos e internos, qué significa la afectividad. Bueno, por supuesto habla de la inteligencia, bueno, y de la voluntad y de la libertad, etc. Es para que lean. Después voy a decir una palabra más sobre esto, sobre las facultades del alma. El tercer punto era la madurez integral relativa. Madurez integral relativa. El primer punto fue imagen de Dios y persona. El segundo, facultades del alma. El tercer punto y último es la madurez integral relativa. Voy a leer estos puntos de la madurez integral relativa. Fíjense ya, el título habla mucho, ¿no? Madurez integral, unidad, relativa. Hasta que lleguemos a Dios, ¿no? En la gloria será plena. Ahora es muy relativa. Tenemos que seguir siendo personas y creciendo como personas, que es persona y comunidad, sociedad. Madurez integral relativa. Más que hablar de madurez, habría que hablar de maduración. Se trata de un proceso en continuo desarrollo, aunque puede conocer momentos regresivos. No es una realidad simple, tiene muchos aspectos y cada uno de ellos puede desarrollarse de diversa manera. La meta de la educación y formación humana es que el hombre llegue a querer libre, consciente y responsablemente el bien, con toda su personalidad psicológica y espiritual. O sea, esa es la meta, ¿no? De toda educación y formación humana, ¿no? Querer el bien, de una manera libre, consciente, responsable, querer el bien, con toda su personalidad, ¿no? Esa es la meta, la integración. Querer bien el bien. La madurez se logra gradualmente en la vida. Esto para nuestro consuelo, ¿no? Con avances y a veces retrocesos. Así es la vida. Aprendizajes. Vamos madurando. La integración es un elemento clave en este proceso. Integrarnos interiormente y también integrarnos socialmente. Y podríamos agregarlos con el cosmos. Integrarnos. Es un elemento clave en este proceso de ser persona. Hay distintas crisis en este camino. La crisis de identidad y de afirmación
superando la superficialidad. Cuando uno va encontrando su identidad y afirmación, supera la superficialidad. La crisis de intimidad, comunicación y comunión supera el egoísmo y el orgullo. La intimidad, la comunicación, la comunión supera el egoísmo y el orgullo. La crisis de participación y convivencia social supera el poder opresor. La crisis de participación y convivencia social supera el poder opresor. Me integro a la sociedad. La crisis de trascendencia o del más allá de la muerte supera la desesperanza. El desarrollo e integración de la afectividad es crucial para la madurez. Nuestra vida afectiva es crucial para la madurez del ser humano. Esta integración de la afectividad se reconoce por 3 signos característicos. Capacidad para cumplir el propio deber. Buenas relaciones interpersonales. Y posibilidad de tomar decisiones en paz. Estas 3 cosas nos habla que vamos integrando bien la afectividad. Cumplir el propio deber, relaciones buenas, interpersonales, y la posibilidad de tomar decisiones en paz. Dado que existe una relación estrecha entre afectividad y sexualidad, esta última juega también un papel primordial en el proceso y desarrollo hacia la madurez. Aquí también es importante la adaptación. ¿En qué consiste la adaptación? Es la capacidad de afrontar serenamente los propios problemas, adquirir responsabilidad de los mismos, hacerse cargo, y elaborar soluciones para las dificultades presentadas. Entonces, ¿en qué consiste la adaptación? Esta consiste en la capacidad de afrontar serenamente los propios problemas, adquirir responsabilidad de los mismos y elaborar soluciones para las dificultades presentadas. Para poder usar plenamente sus capacidades, la persona debe ser capaz de autocontrol. Autocontrol. El autocontrol está destinado a orientar totalmente a la persona hacia el fin último. Nos orienta hacia el fin último, el autocontrol. Vamos yendo hacia el fin último. De acá que el fin último sea la piedra de toque del proceso evolutivo y de la integración personal. Y como el fin último del hombre es Dios, podemos decir que la madurez integral humana depende de la unión con Dios.
Si lo que nos va integrando es el fin último, y el fin último es Dios, podemos decir que la madurez integral humana depende de la unión con Dios. Bueno, esto unas palabras sobre la madurez integral relativa de nuestro ser, ir siendo personas. Como yo les decía en el segundo punto, cuando hablé de las facultades del alma, es un tema tan rico que habría que desarrollar muchísimo, ¿no? Hablando de cada uno de los aspectos. Solo con nombrarlos ya sería largo, entonces por eso no los nombro uno por uno. Elegí 2 puntos nomás que me parecían interesantes dentro de las facultades del alma. Elegí nomás 2 puntos que toca esta ejercitación. Uno es, ¿cuáles son las leyes básicas de la afectividad? ¿Cuáles son las leyes básicas de la afectividad? Son las siguientes. Lo afectivo es lo efectivo. Lo afectivo es lo efectivo. Lo grato estimula y facilita la acción. Lo afectivo irradia sobre la inteligencia, modificando o deformando sus contenidos. A mayor afecto, mayor irradiación. Un afecto intenso permite aceptar vivencias que en otros estados serían rechazadas. Todo acto suscita el afecto del cual es expresión normal. La afectividad admite ser regida por las facultades superiores de inteligencia y voluntad, pero siempre en forma dialogal y nunca despótica. Esas son algunas leyes básicas de la afectividad. Otro tema interesante del vasto mundo de las facultades del alma, ¿no? Es la motivación. La motivación. La voluntad fuerte es sobre todo una voluntad bien motivada. La voluntad motivada es la voluntad atraída y que tiende hacia un bien. A los bienes que atraen los llamamos valores. Un valor será eficaz en la medida en que cumpla al menos estas 2 leyes. Adaptabilidad a nuestras capacidades, presencia constante en el campo de la conciencia.
Entonces, un valor es eficaz y es motivante en la medida que sea adaptable a nuestras capacidades, no un valor imposible, sino un valor posible para nosotros, aunque sea arduo, pero posible. Y lo otro, que lo tengamos consciente, que esté presente en nuestra conciencia, porque eso nos motiva, ese valor. Que lo tengamos presente, ¿no? Para estar motivados. La voluntad afectiva o afectividad superior es la voluntad afectada o cargada de afectividad que tiende hacia la posesión de bienes. Si bien la afectividad era de la parte inferior de la tendencia y la voluntad de la parte superior de la tendencia, la voluntad, cuando integra la afectividad, la integra, tiende hacia la posesión de los bienes. Es como una fuerza cuando podemos integrar afectividad con voluntad. Entonces, eso nos da fuerzas para poseer los bienes, los valores que buscamos, las cosas que queremos en la vida, los ideales. La voluntad y afectividad unidas, es una tendencia que se hace fuerte porque la integración es el secreto, es el secreto. Como puede verse, la voluntad y la afectividad, al igual que algunos instintos naturales, siendo facultades de tendencia, dicen referencia al complejo fenómeno de la motivación humana. De hecho, en toda motivación hay aspectos de emoción voluntaria en referencia a valores y notas afectivas y vegetativas que responden a valores y necesidades. Uno está motivado, está en movimiento hacia valores, pero también todo nuestro ser, cuando tiende hacia algo, también está respondiendo a necesidades que quieren ser satisfechas, vegetativas, afectivas, necesidades. Entonces, en nuestro camino de la motivación está mezclado los valores y las necesidades. Los valores que tienden hacia bienes que atraen y las necesidades que quieren ser satisfechas en todo nuestro ser, tanto vegetativas como afectivas. Es una mezcla de valores y necesidades, nuestro caminar. La motivación humana, conjunto de emociones, impulsos y pulsiones, conscientes e inconscientes, en el contexto de un medio ambiente dado, tendientes a satisfacer necesidades y alcanzar valores. Esa es la motivación humana, es algo complejo. Por un lado nos lanzamos a ideales, a alcanzar valores, y por otro lado se van satisfaciendo necesidades de los distintos niveles del ser. Todo eso es la motivación humana. Todo eso nos motiva en la vida, nos motiva en la vida. Siempre prima uno de ellos, consciente o inconscientemente. Siempre prima o valores o necesidades, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, en nuestro caminar, en nuestra motivación. Son muchas las advertencias prácticas que se podrían hacer en referencia a la motivación. Valgan al menos las siguientes, algunas advertencias prácticas.
La complejidad de nuestra motivación invita a un continuo discernimiento de la misma. La complejidad de nuestra motivación invita a un continuo discernimiento de la misma. En el campo motivacional suelen darse conflictos de diverso tipo. Represión de necesidades vitales por satisfacción de necesidades psíquicas. Avasallamiento de valores por irrupción de necesidades. Adaptaciones parciales o ambiguas, etcétera, etcétera. O sea, puede haber conflictos entre valores y necesidades, también entre necesidades afectivas y biológicas, etcétera. O sea, somos complejos, ¿no? Por eso es tan importante el discernimiento, ¿no? ¿Qué me está moviendo? ¿Un valor, una necesidad? Las dos son buenas, pero ser conscientes, ¿no? Para ver cómo estoy motivado hacia un bien, para integrar. Esto muestra lo complejo, ¿no? De todo lo que se mueve cuando caminamos hacia un bien. La complejidad y los conflictos demandan además una continua elaboración y ordenamiento de nuestras tendencias y motivaciones, orientándolas hacia el fin último. ¿Se acuerdan que dijimos que el fin último es Dios, el último último? Entonces, cuanto más uno está orientado hacia Dios, más se va ordenando todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Nuestros valores y nuestras necesidades. Porque es el último fin. Y además Él con su gracia nos va ordenando, gracias a Dios. Saber motivar es un secreto clave en el arte de la formación. Para el que está formando, saber motivar es clave. Bueno, esto unas palabras nomás que me parecían interesantes sacar de todo el mundo, ¿no? Que aquí habla tan rico de las facultades del alma. ¿Por qué digo eso? Porque es como describir al ser humano por adentro, ¿no? Las facultades del alma. Las inferiores, ¿no? Sentidos, afectividad. Las superiores, inteligencia, voluntad. Entonces, después se va desarrollando cada una de esas cosas, ¿no es cierto? Está todo muy desarrollado en el libro. Por eso esto es una ejercitación, ¿no? Es para ejercitarse. Esta es la parte doctrinal, está después la parte práctica de la ejercitación, ¿no? Hay para trabajar mucho, mucho. Bueno, esto quería hoy presentarles, ¿no es cierto? Esta síntesis, estos puntos sobre la ejercitación sobre la persona humana. Si hay alguna pregunta o duda, la puedo responder con la gracia de Dios. Si no, sigo adelante, un ratito más. A mí me quedó picando esto, lo afectivo es lo efectivo. ¿Por qué? Sí, es como una sentencia, ¿no es cierto? Habla más al corazón que a la cabeza eso, ¿no? Cuando hay mucho afecto es más fácil lo efectivo, ¿no? Si yo tengo mucha afectividad por algo positivo, me es más fácil hacerlo. Ah, entiendo. Es Ahora eso. sí. Perfecto. Gracias. Una tarea llena de afecto positivo es fácil de realizar. Exacto. Está clarísimo. Es Fenómeno, gracias. como una sentencia, ¿no?
Me faltó la tercera que dijiste de las leyes básicas. Martín, ¿la puedes repetir? Ah, Lo afectivo es lo efectivo, lo grato facilita y estimula la acción, la que sigue, a ver, algo de irradiación, pero no me acuerdo sí, qué. ahora te la digo. Lo afectivo es lo efectivo. Lo grato estimula y facilita la acción. Lo afectivo irradia sobre la inteligencia, modificando o deformando sus contenidos. Sigo con la otra, ¿eh? Las repito. A mayor afecto, mayor irradiación. Un afecto intenso permite aceptar vivencias que en otros estados serían rechazadas. Todo acto suscita el aspecto del cual es expresión normal. La afectividad admite ser regida por las facultades superiores de inteligencia y voluntad, pero siempre en forma dialogal y nunca despótica. Esas son las leyes de la afectividad que pone Bernardo. ¿Están bien? ¿Alguna pregunta o comentario? No, hay que volverte a escuchar todo, Martín. Ok, muy bien. A mí Cada palabra es tremenda, cada palabra. Esta carta sí, me vuela la cabeza, me parece fantástica. por eso, Tere, soy muy consciente que simplemente estoy presentándola, porque si yo me pusiese a desarrollarla toda, punto por punto, tendría que tener ejemplos para ser un buen pedagogo, y no los tengo. Reconozco mi limitación, tendría que estudiarla mucho más y desarrollarla, ¿no? Para una especie de curso, porque es para eso realmente, es riquísima. Es fundamental. Y como está en el libro, me quedo tranquilo, ¿no? En realidad es mucho más amplia la ejercitación, porque este segundo ejercicio de este libro se llama Ascesis y Persona, y tiene su parte doctrinal y su parte práctica. Yo simplemente estoy tocando lo doctrinal de Persona, y encima resumido, o sea que es mucho más rico. Una pregunta. Pero me quedo contento con presentarlo. Y lo que me queda más contento todavía es, cada vez que hablo del ser humano como imagen de Dios, me da una alegría interior muy grande. Cuando me refiero a Génesis capítulo 1 y 2. Y me recuerda unas palabras del Papa Benedicto XVI, ahora estoy volviendo al tema anterior, ¿no? Que decía, esta es la época del pecado contra Dios creador. Esta es la época del pecado contra Dios creador. Por eso es tan saludable leer la creación. Y es como una poesía, Génesis capítulo 1 y 2. Es una poesía. El ser humano es creado varón y mujer a imagen de Dios. El ser humano es, toda la creación es puesta al servicio del ser humano para que la usemos con responsabilidad y respeto. El ser humano está llamado a procrearse y crear familia y sociedad. Entonces todo eso está en el plan de la creación. Y cuando viene Cristo, porque hemos pecado y Cristo es el Salvador del mundo, y cuando viene el Salvador a nosotros, cuando viene Cristo Jesús, Él nos salva, reconstruye todo, una nueva creación. Pero siempre Cristo se refería a la obra de Dios, a la creación. Siempre Cristo tenía presente la creación, la obra de su Padre. Y Él reconstruye la creación. Y la reconstruye y la eleva.
Porque, como dije al principio, no solamente reconstruye nuestro ser imagen y semejanza de Dios, sino que al mismo tiempo nos elevó a un nuevo nivel, a una nueva dimensión, la de ser hijos e hijas de Dios y la fraternidad humana. Y ser corresponsables con Él, con Cristo Jesús, en la salvación del mundo. Sí, somos instrumentos de salvación en Cristo Jesús. Martín, Entonces, Alejandro tiene una pregunta para hacerte. perdón. Levantó la mano, ahí veo que levantó la mano. Y la pregunta es, el libro al cual te referís, el libro. Sí, muy bien. Es este, Ale. Es En soledad y solidaridad, del padre Bernardo Olivera. Sí, sí, lo conocés bien. Sí. Es volver a las fuentes, Ale. Entonces, en este libro, en la segunda ejercitación, que aquí llama ejercicio, en el segundo ejercicio, habla de ascesis y persona. Y cuando trata de la persona, lo desarrolla exhaustivamente. Exhaustivamente. También ascesis, ¿no? También. Así que es este libro. Gracias. ¿Sabés una cosa que a mí me sorprende mucho, Martín? Es en esto de la libertad, ¿no? Que Dios nos regaló la libertad cuando nos crea, esa misma libertad que nos lleva a pecar, pero que también nos lleva a elegir la redención, ¿no? O sea, qué loco, ¿no? Y sí, porque cuando nosotros estamos en la misión, es cuando nos ponemos las pilas y ponemos la libertad en positivo y elegimos el bien. Y somos corredentores, ¿no? Colaboradores, ¿no? Humildes colaboradores con Dios, ¿no? En la salvación, sí. Sí, la libertad puesta en positivo, ¿no? Por eso Martín, y me parece que un ejemplo, a medida que iba usted diciendo todos estos puntos, un ejemplo contemporáneo es la Madre Teresa de Calcuta en todo esto, ¿no? totalmente, 100%, Sí. 100%. Luminosa, Sí. luminosa. Y es La dignidad. meta, ¿no? Hacia a ese todo que es Dios, ¿no? Siempre ella se dirigía con ese fin, es decir, irradiaba esa afectividad, pero siempre viendo a Cristo en los enfermos, en los necesitados. ¿Te acordás que siempre respondía a los periodistas, siempre le decía lo mismo? Vengo a este país porque Jesús dice, al que tuve hambre le diste de comer, al que estaba sin techo le diste techo, al que estaba sin vestido le diste vestido. Siempre respondía lo mismo, el Evangelio. Y totalmente cristocéntrica, ¿no? Jesús. Sí, un ejemplo clarísimo, luminoso, actual. Gracias. Gracias. Otro ejemplo que tengo muy presente, que Jesús María Silveira escribió sobre él, es el padre Pedro Opeca, que trabaja en Madagascar, en África del Sur, sur oriental, ¿no? Y el padre Pedro Opeca, hace más de 45 años, hace 45 años que está en África, y él se sorprendió hace 30 años con un basural que había enorme y cómo vivía de mal la gente. Y bueno, hoy día, haciendo la corta, hoy día hay como 8 ciudades, 8 aldeas, 8 pequeñas aldeas, miles de casas hechas, colegios, hospitales.
con toda la dignidad, las casas con colores, empedradas las calles, y como él dice, con 2 cementerios incluidos. Dice, ¿qué ONG usted conoce? Dice Pedro Peca, que tenga 2 cementerios. Bueno, su ONG tiene 2 cementerios, ¿no? Entonces, él hizo un milagro, ¿no? En Madagascar, el padre Pedro Peca. Hoy tiene unos 75 años él de edad. Es otro ejemplo como Madre Teresa de Calcuta. Ejemplos contemporáneos, ¿no? Él hizo Acamazoa. todo el trabajo, lo hacía la gente, ¿no? Entre ellos iban haciendo sus casas. Increíble, maravilloso. Tiene 3 principios para el que quiera formar parte de Acamazoa, la ciudad de los amigos. 3 principios. Enviar a los niños a la escuela, trabajar y cumplir la disciplina comunitaria. Dignidad humana. Nació en Miramar, Tere. Ah. Dale, ¿qué Nació en tal? Miramar. Qué lindo. Qué bueno ver estos ejemplos, ¿no? Muy inspiradores. Sí. Yo leo 2 líneas de Pedro, lo veo en YouTube y me lleno de fuerzas. Es un ejemplo de que lo afectivo es lo efectivo. Exacto, Exactamente. exacto. Es un apasionado, lleno de amor, lleno de amor. Y él motiva siempre a la gente, motiva, da charlas y charlas, y les habla fuerte, a veces grita, y casi todos los días les habla comunitariamente a su gente. Y eso es motivación pura. Pero lo que llama la atención también es que él no se, ¿cómo se dice? No se desvía del fin último. Qué bueno. No se transforma en una ONG. O sea, está Cristo Sí. ahí Sí, presente. La sí. Eucaristía, las Eucaristías. Exacto, exacto. Un gran misionero vicentino, ¿no? De San Vicente de Paul. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Simplemente el próximo encuentro quiero decir unas palabras sobre estos 2 libros que hablé al principio, ¿no es cierto? Y eso nomás el próximo. Sigo presentando, ¿no? No desarrollando porque es para largo. Así que si les parece bien, rezamos un Gloria y nos despedimos hasta el miércoles que viene. Buenísimo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y ahora y siempre, por los siglos por de los los siglos de siglos. los siglos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos llene de paz, de su paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gracias. Martín. Hasta el Gracias. Un miércoles. abrazo a cada Gracias, uno. Martín. Hasta el Gracias. miércoles que Chao, chao. viene. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, Martín. Gracias. Chao, Gracias. Selma.